algunas consideraciones respecto de la solemnidad de la Inmaculada Concepción que celebramos en el día de hoy. La Iglesia en el día de hoy nos invita a que juntos, a los pies de la Virgen María, nuestra Madre Espiritual, nos invita a sabernos unidos en el signo de la fe de toda la Iglesia que está viviendo esta solemnidad. El Evangelio de la Santa Misa de este día nos sugiere algunos pensamientos respecto de los contenidos de esta fiesta y que, como sabemos, se centran en la imagen del evangelista San Lucas del texto del Evangelio de la Anunciación. Al respecto, resulta impresionante y nos mueve a pensar el hecho de que en ese momento decisivo para el destino de la humanidad, el momento en el que Dios se hizo hombre, está envuelto en un gran silencio. El encuentro entre el ángel y la Virgen Inmaculada pasa completamente inadvertido ante la historia humana. Ninguno lo sabe. Nadie habla de ello. Es un acontecimiento que, si sucediera en nuestros días, no dejaría rastro en los medios de comunicación y en las complejas redes sociales, tan útiles, por cierto, en nuestro tiempo, porque se trata de un misterio que ocurre en el silencio. Lo que es verdaderamente grande a menudo pasa desapercibido. Y el quieto silencio se revela más fecundo que la delirante agitación que caracteriza a las ciudades modernas y particularmente en nuestros días, a pesar de la pandemia que nos afecta. Pero con las debidas proporciones, en aquellos tiempos se vivía en ciudades importantes también, como en la Jerusalén de entonces. Ese activismo que nos hace incapaces de detenernos, de estar tranquilos, de escuchar el silencio en el que el Señor hace oír su voz discreta. La Virgen María, en el día en que recibió el anuncio del ángel, estaba completamente recogida y al mismo tiempo abierta a la escucha de Dios. En ella no hay obstáculo, no hay pantalla, no hay nada que la separe de Dios. Este es el significado de su ser sin pecado original. Su relación con Dios está libre de la más mínima fisura. No hay separación, no hay sombra de egoísmo, sino una perfecta sintonía. Su pequeño corazón humano está perfectamente centrado en el inmenso corazón de Dios. Así entonces, la Virgen, cuya imagen nos recuerda ante todo que la voz de Dios no se reconoce en el estruendo y en la agitación. Su proyecto sobre nuestra vida personal y social no se percibe permaneciendo en la superficie, sino bajando a un nivel más profundo,
donde las fuerzas que actúan no son las económicas y políticas, sino las morales y espirituales. Es allí donde María nos invita a descender y a sintonizarnos con la acción de Dios. Hay una segunda cosa que tal vez es más importante todavía, que la Inmaculada nos dice cuando le veneramos, y es que la salvación del mundo no es obra del hombre, es decir, de la ciencia, de la técnica, ni de las ideologías, sino que viene de la gracia. ¿Qué significa esta palabra, la gracia? Gracia quiere decir el amor en su pureza y belleza. Es Dios mismo, así como se ha revelado en la historia salvífica narrada en las Sagradas Escrituras y enteramente en la persona, en la palabra, en la vida de Jesucristo. María es llamada, por cierto, la llena de gracia, y con esta identidad nos recuerda la primacía de Dios en nuestra vida y en la historia del mundo, y nos recuerda que el poder del amor de Dios es más fuerte que el mal, que puede colmar los vacíos que provoca el egoísmo en la historia de las personas, de las familias, de las naciones y del mundo entero. Estos vacíos pueden convertirse en infiernos, donde es como si la vida humana fuera arrastrada hacia abajo y hacia la nada, privada de sentido, privada de luz. Los falsos remedios que el mundo propone para llenar estos vacíos se pueden resumir en la emblemática droga. Es como la droga. En realidad amplían la vorágine y solo el amor puede salvar de esta caída, pero no un amor cualquiera, un amor que tenga en sí la pureza de la gracia, la pureza de la gracia de Dios que transforma y renueva y que pueda así introducir en los pulmones intoxicados nuevo oxígeno, aire limpio, nueva energía de vida. La Virgen María nos dice que por bajo que pueda caer el hombre, nunca es demasiado bajo para Dios, que descendió a los infiernos. Por desviado que esté nuestro corazón, Dios siempre es mayor que nuestro corazón. El aliento apacible de la gracia puede desvanecer las nubes más sombrías, puede hacer la vida bella y rica de significado hasta en las situaciones más inhumanas. Y hay otra cuestión importante que nos dice María Inmaculada en el día de hoy. Nos habla de la alegría, esa alegría auténtica que se difunde en el corazón liberado del pecado. El pecado lleva consigo una tristeza negativa que induce a cerrarse en uno mismo. La gracia, en cambio, trae la verdadera alegría, que no depende de la posesión de las cosas, sino que está enraizada en lo íntimo, en lo profundo de la persona, y que nadie ni nada
puede quitar. De esta manera, el cristianismo todo es esencialmente un evangelio, una alegre noticia, aunque algunos piensan que es un obstáculo a la alegría porque ven en él un conjunto de prohibiciones y de normas. En realidad, el cristianismo es el anuncio de la victoria de la gracia sobre el pecado, de la vida sobre la muerte. Y si comporta renuncias y una disciplina de la mente, del corazón y del comportamiento, es precisamente porque en el hombre existe la raíz venenosa del egoísmo que le hace daño a él mismo y a los demás. Así que es necesario aprender a decir no a la voz del egoísmo y a decir sí a la del amor auténtico. La alegría de María es plena, pues en su corazón no hay sombra de pecado. Esta alegría coincide con la presencia de Jesús en su vida. Jesús es concebido y llevado en el seno, después niño confiado a sus cuidados maternos, luego adolescente y joven y hombre maduro. Jesús, a quien ve partir de casa, seguido a distancia con fe, hasta la cruz y la resurrección. Jesús es la alegría de María y es la alegría, por consiguiente, de la Iglesia y de todos y cada uno de nosotros. Que en este tiempo, entonces, del Adviento en el cual celebramos a María la Inmaculada Concepción, nos enseñe a escuchar la voz de Dios que habla en el silencio, a acoger su gracia que nos libera del pecado y de todo egoísmo para gustar así la verdadera alegría. María es la llena de gracia y a quien nos dirigimos con confianza, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.